Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo número 4. En la última oportunidad estuvimos abordando o leyendo los versículos 14 y 15, pero solamente logramos abordar y agotar el versículo número 14. Pero para no entrar en seco con el versículo número 15, vamos a leer desde el versículo número 14, así como lo hicimos la semana anterior. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar su asiento, mis queridos hermanos y hermanas? Gloria a Dios. Gloria al Señor. La semana anterior, hermanos, estuvimos meditando sobre todo en el versículo número 14, y veíamos en el versículo número 14 una exhortación paulina a mantenerse fieles y leales a la palabra que se ha aprendido, pero que no solamente es una palabra que nosotros hemos aprendido como resultado directo de aquellos que nos la enseñaron, sino que también es una palabra cuyas verdades y cuyo poder nosotros hemos podido experimentar. Por eso el versículo número 14 que estudiamos la semana pasada decía: pero persiste tú en lo que has aprendido, es decir, aquello que aprendiste de aquellas personas que te rodearon y que fueron influencia en tu vida desde que eras niño y cuando eras joven, pero que son también verdades aprendidas y fortalecidas y fijadas por la experiencia. Por eso dice: y te persuadiste. Es decir, que Timoteo había llegado a persuadirse que todo aquello que se le había enseñado era la palabra de Dios y era como tal la verdad absoluta, es decir, la palabra de Dios. Entonces, era un llamado muy personal a persistir en lo aprendido. Eso es lo que dice el versículo número 14: persiste tú. Y decíamos nosotros que ese tú es enfático y que muestra lo personal de la exhortación. Pero ¿qué tenía que hacer? Persistir. Pero ¿persistir en qué? Tenía que persistir en lo que había aprendido y de lo que se había persuadido. Y se dan dos razones por las cuales deberá permanecer firme en lo que aprendió y de lo que se persuadió. Y la primera razón fue la que analizamos el lunes anterior, hecha mano del recuerdo de aquellas personas de quienes había aprendido. En nuestra versión dice: sabiendo de quién has aprendido. Pero decíamos en la última oportunidad que los manuscritos más antiguos y por ende más fieles no dicen de quién has aprendido, sino de quiénes has aprendido. Y mencionábamos que no solamente por razones de fidelidad textual, traducir esa palabra de quienes era más adecuada, sino que también por el contexto mismo de la carta era más adecuado vertir ese texto griego por de quienes has aprendido que de quién has aprendido.
Y mencionábamos todas aquellas personas que tuvieron una influencia muy importante en la vida de Timoteo. Definitivamente el apóstol Pablo tuvo una influencia muy poderosa y decisiva en Timoteo. Sin embargo, no fue Pablo la única persona que influyó de manera decisiva en el hombre de Dios, sino que también hubieron otras personas que influyeron de forma poderosa en la vida de Timoteo desde que él era un niño. Y por eso mencionábamos a la abuela de Timoteo como también la madre de este, que eran mujeres que conocían la palabra del Señor, eran mujeres que conocían las escrituras del Antiguo Testamento y habían compartido toda la sabiduría que se encuentra en esa palabra. Entonces mencionábamos la semana anterior que Timoteo era el resultado de la influencia de una serie de personas que estuvieron en su entorno. No solamente la influencia apostólica de Pablo, sino también la influencia de aquellas personas que estuvieron cerca de él cuando él era un niño, como también cuando él era un adolescente. Y la reflexión que hacíamos era que es sumamente importante que nosotros seamos ejemplos para estas nuevas generaciones de jóvenes que están apareciendo y que están abrazando el Evangelio de Jesucristo. Usted sabe, hermano, que nuestra iglesia es una iglesia obviamente numerosa, pero aparte de numerosa, es una iglesia cuyos miembros son en su mayoría jóvenes. Entonces hay jóvenes de diferentes edades. No solamente El Salvador como país es un país joven, sino que también en la iglesia cristiana evangélica sus miembros son jóvenes. Y nuestra amada misión no es la excepción. También hay una gran cantidad de jóvenes. Y lo que decíamos en la última oportunidad era que los adultos debemos de ver ese hecho, es decir, la gran cantidad de jóvenes que forman parte de nuestra comunidad de fe. Debemos ver ese hecho como una oportunidad para hacerles ejemplo. Es decir, que debíamos abandonar esa animadversión que algunas veces tenemos hacia la juventud, o por lo menos quizá esa distancia que nosotros los adultos en un momento dado vamos teniendo con respecto a la juventud. Decíamos que debíamos evitar esa distancia y tratar de hacer desaparecer esa brecha y ver en la presencia de muchos jóvenes una gran oportunidad que nosotros, que ya no somos tan jóvenes, una gran oportunidad para mostrarles los valores de la palabra de Dios y que nosotros también nos convirtamos en personas que sean buenos referentes en estos jóvenes y que así como Timoteo en su momento conoció personas en su entorno familiar, como también en el entorno eclesiástico, así como él conoció personas que le bendijeron, que fueron ejemplo para él, que fueron ejemplo de conducta, de integridad, ejemplo de santidad, ejemplo de dedicación, así también nosotros debemos convertirnos en ejemplos para toda la juventud de nuestra congregación. Amén. Debemos convertirnos en ejemplos para ellos, estar cerca de ellos, no distanciarnos de ellos, sino acercarnos a ellos, compartir con ellos, dialogar con ellos, integrarlos en nuestros círculos. Ustedes saben que las células de adultos no precisamente son células que algunas veces los jóvenes busquen o sean reuniones donde los jóvenes anhelen estar, pero algunas veces es por ese ambiente de rigidez
que algunas veces nosotros los adultos creamos y que no permite la integración de aquellas personas jóvenes de nuestra comunidad. Pero así como la abuela Loida y la madre Eunice y el apóstol Pablo fueron personas que marcaron la vida del joven Timoteo, así también todos nosotros, abuelos, abuelas, jóvenes, señoritas, adultos, personas casadas, personas solteras, todos los que estamos acá, ministros de la palabra, servidores de Dios, servidoras de Dios, nos podamos convertir en ejemplos a imitar por esta juventud que ahora está viniendo a nuestras iglesias. Es cierto, y ya lo decíamos la semana anterior, que no todos los jóvenes que vienen con las mejores intenciones. No todos los jóvenes vienen con el propósito de adorar al Señor, con el propósito de buscar al Señor. Sin embargo, la presencia de esa clase de jóvenes son oportunidades que también Dios ha creado con el propósito de alcanzarlos, con el propósito de hacerlos libres. ¿Y cuántos jóvenes han sido alcanzados por la gracia de Dios? Entonces es una oportunidad para ser referentes. Pero esta también, hermano, esta frase, ¿de quiénes has aprendido?, es una palabra que quiero aprovechar también para dirigirla a líderes de niños, a líderes también juveniles, que están trabajando con niños, compartiendo la palabra de Dios con niños, compartiendo la palabra de Dios con jóvenes. Algunas veces toda la dinámica de nuestras reuniones gira en torno únicamente a los adultos. Los supervisores se preocupan por supervisar las reuniones de adultos, pero no se preocupan muchas veces por estar presente en las reuniones de niños. No se preocupan por estar presentes en tampoco las reuniones de jóvenes. Y si por alguna casualidad llegaron por ahí, fue solamente para dejar el reporte, fue solamente para dejar el sobre, fue solamente para hacer alguna pregunta que tuviera relación con el trabajo celular, con el sistema celular, pero nada más. No hubo un nivel de involucramiento mayor, no hubo una preocupación real y verdadera de acercamiento a esas reuniones que están atendiendo niños, que están atendiendo jóvenes, y que por cierto, esos niños que están siendo atendidos ahí, esos jóvenes que están siendo atendidos ahí, son los adultos del mañana. Y muchos de ellos podrían llegar a ser los futuros ministros de la palabra de Dios. Entonces yo quiero animar a los que están trabajando con niños que no se desanimen, no se desalienten. Es un trabajo difícil. Recuerdo cuando el pastor general impartió el seminario de células infantiles hace unos 11 años atrás. Y en esa oportunidad él mencionaba que el trabajo con niños es un trabajo difícil, un trabajo desalentador. Claro, siempre y cuando el trabajo se realice en la forma adecuada y se realice en la forma en que éste debe ser realizado. Porque si solamente se llega a darles una media historieta de la Biblia y no nos preocupamos por discipular a los niños, entonces definitivamente el trabajo será muy fácil, porque nuestro trabajo consistirá solamente en dar una enseñanza carente de interés, muy superficial, una vez a la semana. Pero si un líder de células infantiles está preocupado, está preocupada en discipular a esos niños, en convertirlos en hijos y en hijas de Dios, en discípulas y en discípulos de Cristo, y está preocupado en darles la palabra a tiempo y darles respuesta a las crisis existenciales que cada uno de ellos pueda tener, ese trabajo no es fácil y en muchas oportunidades es desalentador. Pero no debemos desmayar, debemos continuar, debemos seguir adelante. Recordemos, y esa actitud se sigue repitiendo hoy, no olvidemos cuando aquellos padres llevan a sus niños
para que Jesús los bendijera poniéndoles la mano encima. ¿Quiénes fueron los que impedían el paso de los padres y de los niños hacia Jesús? Los discípulos. Los mismos discípulos que más tarde fueron los apóstoles. Pero fueron ellos mismos quienes les vedaron el paso para que no estorbaran al maestro, para que no le quitaran el tiempo al rabí, porque está muy ocupado predicando a las multitudes. Pero dice la Biblia, y en el Evangelio según Marcos lo dice, y este detalle solamente está en el Evangelio según Marcos, dice que al Señor le causó mucha molestia, mucho enojo al ver cómo sus propios discípulos estaban frenando el camino de esos padres que querían que sus niños fueran presentados delante de Jesús. Y Jesús dijo: no impidan que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, que también para ellos es el mensaje de la palabra. Para ellos es el mensaje de la palabra. Jesús tenía una conducta totalmente distinta a la que tenían los maestros y rabíes de la época. Jesús tenía una conducta para con los niños, para con los jóvenes, totalmente distinta a la que sus discípulos tenían. Jesús de Nazaret, y estoy hablando de Jesús de Nazaret, tenía una conducta hacia los niños, una actitud hacia los jóvenes totalmente distinta que nosotros los pastores, que nosotros que profesamos la fe. Tenemos una actitud que riñe con la actitud que Jesús de Nazaret tenía para con los niños y los jóvenes. Aunque usted diga lo contrario, aunque a usted no le guste lo que yo estoy diciendo, sin embargo, la práctica nuestra aporta abundante evidencia que lo que estoy diciendo es verdad. Nuestra actitud hacia los niños, hacia los jóvenes, riñe completamente con respecto a la actitud que Jesús de Nazaret tenía con respecto a ellos. Totalmente distinta. Jesús tomaba a los niños en brazos y seguramente los besaba y los abrazaba con amor, con calidez, cosa que nosotros no hacemos. Hay dos adultos, hay un niño en medio y saludamos a los adultos, y algunas veces ni al niño saludamos. Y si no, a lo sumo le sobamos la cabeza y dice: ¿cómo estás? Y ahí se acabó todo. Pero Jesús no le sobaba la cabeza, los toma en brazos y los bendice, porque sabe que en la irrupción de ese reino que se empezó a hacer presente con su venida, ese reino incluía a los que el régimen religioso marginaba, entre ellos los niños, los jóvenes. Entonces, por eso es que líderes juveniles, líderes de células infantiles, a seguir haciendo la obra del Señor. No se sientan líderes de segunda categoría. ¿Me está escuchando, hermano? Porque algunas veces así nos hacen sentir, o así los hacen sentir, líderes de segunda categoría. Porque los grandes son los líderes de adultos, los que aportan, los que sueltan la plata, los que sueltan los billetes. En cambio, los líderes de jóvenes son acabados, ellos no dan nada. Los líderes de niños tampoco, no son acabados, no dan nada. Lo importante son las reuniones de adultos. Hasta en nuestras reuniones de líderes todo gira en torno a los adultos, predicaciones para los adultos, guía solo para los adultos. Todo gira en torno a los adultos. Y estamos perdiendo esa gran oportunidad de discipular e invertir en esos niños y en esos jóvenes, que mire, hermano, son una buena cantidad. Pero no, queremos seguir invirtiendo en esos viejos mañosos que ya no caminan, hermano. No todos son viejos y mañosos, ¿verdad, hermano?
Pero ahí estamos todavía. Y dejamos de lado las nuevas generaciones. Crecen. Pero como no se les dio atención, optan por caminos equivocados. Por el camino de las drogas, por el camino de las pandillas. ¿Cuántos jóvenes que ahora están en estos grupos fueron miembros de una célula infantil? Son un montón, hermano. Y lo respetan a usted porque usted les dio clases. Pero quizá no se preocupó lo suficiente en hacerlo discípulo. Y por eso hoy, en lugar de ser discípulo de Jesús, está en una pandilla. Entonces tenemos que trabajar en ellos. Así que líderes de niños, de jóvenes y de adultos, todos son importantes delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todos son importantes delante del Señor. Hay que darle fuerza al trabajo con los niños. Hay que darle fuerza al trabajo con los jóvenes. Hay que darle fuerza en las células, en la iglesia, donde quiera que estemos. Hay que darle fuerza, porque esta generación va para arriba, hermano. Y por eso algunas veces se van por otras iglesias. Ya no están acá con nosotros, porque no les dimos atención, porque no nos preocupamos por ellos. Así que líderes de niños, de jóvenes, adelante, es la orden del Señor, porque Él está con ustedes. Amén. Pero fíjese, ese texto también nos muestra la actitud de Timoteo, que se dejó moldear. Se dejó moldear. Dejó que la influencia positiva de las personas que estaban en su entorno le transformara, le cambiara. Timoteo tomó buenas decisiones, porque la influencia de Timoteo, ¿quiénes eran? Su abuela, que le instruyó con la palabra, su madre, que le instruyó con la palabra, hombres de la altura del apóstol Pablo, y con toda seguridad miembros de la comunidad eclesiástica de la cual Timoteo formaba parte en los primeros años de su permanencia en la fe. Esa ya es una palabra para los jóvenes que están acá. Porque si ustedes miran alrededor, hay muchos hermanos y hermanas de quienes ustedes pueden aprender. Algunas veces el joven solamente mira lo malo. Y así como hay rechazo y animadversión de parte de los adultos hacia los jóvenes, no todos, por supuesto, así también hay rechazo de parte de la juventud hacia los adultos, ¿verdad? Y critican todo lo que hacen los adultos y utilizan términos peyorativos para dirigirse a los adultos, ¿verdad? No, lo que pasa es que ese hermano es de la prehistoria, ese hermano aceptó a Cristo cuando todavía en el planeta Tierra caminaban los dinosaurios, cualquier otra cosa. Pero llega un momento en el que también las nuevas generaciones están solamente mirando las cosas malas que pueden ocurrir y no están poniendo su mirada en aquellas personas de las que pueden aprender. Dice amén, hermano. No lo hacen. ¿Qué es lo que decía, por ejemplo, el versículo 10 que estudiamos hace varias semanas atrás? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, etcétera, etcétera. Está reconociendo que Timoteo aprovechó la influencia favorable de quienes le enseñaban la palabra. Entonces, jóvenes amados, también aprovechen a esos hermanos que tienen alrededor. Tal vez tendrán defectos, quien no los tiene, tú también los tienes. Pero que son personas que muchas veces estaban sirviendo al Señor aún antes que tú nacieras o cuando todavía te estaban cambiando los pañales. Y
que aunque probablemente puedan tener defectos, y ya lo dije, ¿quién no los tiene? Sin embargo, tienen toda una experiencia de vida en la fe. Tienen todo un bagaje de conocimiento de la palabra. Tienen toda una experiencia de vida en el caminar con Cristo que tú tienes que aprovechar. ¿Están oyendo, hermanos? Tienes que aprovechar, no denigres, no te distancies, no adoptes una actitud de animadversión, de distancia. Aprovecha a esas personas adultas que están en tu entorno y que conocen la palabra. Llámese tu padre, llámese tu madre, llámense tus tíos, llámense tus hermanos mayores, llámese el supervisor, llámese el líder, llámese el pastor. Pero aprovecha e imítalos. Claro, desecha lo malo, pero imítalos. Esta misma carta paulina dice: tú has seguido, en el versículo 10, mi doctrina, mi conducta, mi propósito de vida. Es decir, Timoteo aprovechó. ¿Cuánto me están oyendo, hermanos? Timoteo aprovechó. Y eso es lo que algunas veces nosotros no estamos haciendo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, hace casi 24 años. Yo tenía deseo de aprender. Y habían hermanos adultos que admiraba y empezaba a pegármeles a ellos. Aprender, a preguntar, a estar cerca de ellos. Y ellos aportaron lo que aportaron e hicieron parte de lo que ahora yo soy como servidor de Dios. Y recuerdo sus nombres. Y recuerdo su conducta. Y recuerdo su acercamiento hacia mí y hacia otros que eran también como yo. ¿No les gustaría, ahora me paso al lado de los adultos, que estos jóvenes de ahora los recuerden dentro de 24 años, así como yo sigo recordando a aquellos adultos que influyeron en mí hace 24 años? ¿Les gustaría? Le pregunto a los adultos que están acá. Pero ser recordados bien, ¿verdad, hermano? Bien recordados. Y que los jóvenes también aprovechen el buen ejemplo, la buena influencia de los que están a su alrededor. Esa era la primera razón. ¿De quiénes has aprendido? Le dice: tú persiste en lo que has aprendido. Razón número 1. Porque tú aprendiste de mí, de tu abuela, de tu madre. ¿De quiénes has aprendido? Razón número 1. ¿Por qué deberé persistir? Porque tienes que recordar de quiénes has aprendido. Razón número 2. Versículo número 15. Razón número 2 por la cual él debía persistir en lo que había aprendido y de lo que se había persuadido. Que de igual manera es una segunda razón para nosotros a persistir, a mantenernos en la palabra que hemos creído y de la cual nos hemos persuadido. ¿Y cuál es esa razón? Las Sagradas Escrituras. Dice: y que desde la niñez has sabido. ¿Qué dice, hermanos? Ahí está la segunda razón. Porque desde niño, y lo decía yo el lunes pasado, que el texto griego, algunas versiones lo traducen con mucha literalidad y dicen: desde que eras un niño de pecho has sabido las Sagradas Escrituras. Desde que eras un niño has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué debía persistir en lo que había aprendido? Porque desde niño, razón número 2, sabía, conocía la palabra de Dios. Recuerda, hermano, que el clima
de la comunidad receptora de segunda de Timoteo era un clima de inestabilidad, porque habían surgido falsos maestros con doctrinas cerradas, con enseñanzas que se apartaban de la tradición paulina o de las enseñanzas o la doctrina paulina, diciendo de otra manera. Y también eran personas que tergiversaban las escrituras. ¿Por qué es que en primera de Timoteo se llama a los falsos maestros doctores de la ley? Porque eran personas que conocían las escrituras. Las conocían, pero las manipulaban para promover, legitimar y dar una base teológica a sus desvaríos doctrinales. En otras palabras, algunos de los falsos maestros que habían surgido dentro de esa comunidad paulina eran maestros que conocían las escrituras, pero que las torcían. También eran personas que conocían las enseñanzas de Pablo, pero las torcían. Usted recordará que en más de alguna oportunidad mencionamos el tema de la resurrección. La resurrección teológicamente era un tema muy importante en la tradición paulina, pero habían surgido personas como Himeneo y Fileto que habían torcido completamente la enseñanza de la resurrección tal como la había planteado el apóstol Pablo. Entonces, quiere decir que las personas que estaban generando inestabilidad como resultado de su difusión del error eran personas que utilizaban no solamente las escrituras, sino también echaban mano de algunas enseñanzas del apóstol Pablo. Pero ambas, es decir, las enseñanzas de Pablo como también las escrituras del Antiguo Testamento, eran utilizadas a su conveniencia para darle una base teológica, un fundamento escritural a los desvaríos doctrinales que estaban difundiendo en medio de la comunidad. Entonces, ahí hay un llamado a Timoteo en persistir en lo que había aprendido. En lo que había aprendido, porque estos falsos maestros estaban contrariando la enseñanza escritural que tenía Timoteo. Y por eso se dice que persista en lo que ha aprendido, porque sabe las sagradas escrituras, porque conoce la palabra. Y ahí están los dos polos: el de los falsos maestros que usaban las sagradas escrituras para perder a los oyentes, y está el caso de aquellos ministros fieles a la tradición paulina que trazan bien la palabra de verdad. Entonces, quiere decir que si algo nos puede ayudar para vencer y derrotar el error, es conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es conocer la palabra. Pero nosotros no la conocemos, no la leemos como deberíamos, no la escudriñamos como deberíamos. Me contaba un hermano pastor que está estudiando
teología, que en cierta oportunidad en la universidad donde está estudiando teología les pidieron que hablaran acerca de la secta de los testigos de Jehová. Y como parte del trabajo, ellos contactaron a una mujer que ya conocía a Cristo, pero que fue testigo de Jehová en el pasado. Era ya una mujer de Dios, era una sierva de Dios, una mujer convertida de las enseñanzas heréticas de la Torre del Vigía o de la Watchtower. Entonces, la hermana llegó y, bueno, contó su experiencia en la secta y también, pues, habló acerca de las doctrinas características, pero lo que quiero comentarle es lo siguiente, que dice que la hermana les decía a los estudiantes que los testigos de Jehová tienen, eso dijo ella, identificados a los evangélicos como gente que no conoce la Biblia. Fíjese usted, ¿qué le parece, hermano? Es decir, los tienen marcados. Los tienen marcados como personas que enfatizan más la experiencia pentecostal que el cultivo del conocimiento de la palabra. Claro, las dos cosas tienen que ir a la par. Yo no digo que no, pero muchas veces nos caracterizamos por enfatizar la experiencia por encima del conocimiento meridiano de la palabra de Dios. Por eso algunas veces cuando vamos a abrir algún libro de la Biblia, hay algunos de ustedes, aunque teniendo 10 años de estar en el Evangelio, no lo encuentran. Se va para el índice, empieza a darle a la Biblia vuelta, de pasta a pasta. Y lo peor, si es un libro tan pequeño como Abdías, en ese movimiento de páginas no lo encuentra. ¿Pero por qué? Porque no conocemos la palabra, no la leemos como deberíamos, no tenemos un estudio verdadero de la palabra. Dedicamos más tiempo a la televisión, dedica más tiempo a las redes sociales, dedica más tiempo a otras actividades antes que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es casi como un accesorio doméstico más. Es como un objeto que tradicionalmente traemos a la iglesia, porque llegará un momento en que será usada y a usted le da vergüenza que todos abran su Biblia y usted no trajo nada. Pero la Biblia no deberá ser un objeto que de manera tradicional nosotros portamos para venir a la iglesia. La Biblia deberá ser ese libro que nosotros escudriñamos, que nosotros leemos, que nosotros escudriñamos para que esa palabra poderosa, para que esa palabra que es viva y es eficaz nos penetre, nos transforme, nos renueve, nos cambie, nos instruya completamente. Pero no la conocemos. Citamos versículos de manera dispersa. Agarramos un versículo, lo arrancamos de contexto para decir lo que nosotros queremos. Pero fíjese, aquí dice: y de la niñez conoce las Sagradas Escrituras. ¿Y qué tiene que ver el conocimiento de las Sagradas Escrituras en ese contexto de la comunidad receptora de esta carta? Tiene mucho que ver, porque el conocimiento de la palabra nos ayudará a derrotar el error.
el conocimiento de la palabra vencerá la herejía. La verdad de la palabra derrotará la mentira. Pero hay que conocer la palabra. ¿Por qué? Porque ella, dice siempre el versículo número 15, nos hace sabios para salvación. No sé si da gloria a Dios, hermano. Nos hace sabios. Y ahí se muestra el contraste entre el hombre de Dios que conoce las Escrituras desde la niñez y los falsos maestros surgidos en su comunidad. Porque ¿cómo describe el escritor de Segunda de Timoteo a los falsos maestros surgidos en esta comunidad paulina? Por ejemplo, si usted retrocede al versículo número 9 del capítulo número 3, ahí dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta. ¿A qué dice? A todos. ¿Cómo describe el escritor de las pastorales a los falsos maestros surgidos en la comunidad? Los describe como insensatos. Insensatos. Versículo 13. Vea otra descripción. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando. ¿Y qué dice, hermano? Y siendo engañados. ¿Cómo describe entonces el escritor de las pastorales a los falsos maestros surgidos en esa comunidad paulina? Los describe como insensatos y como personas que van de mal en peor, porque no solo engañan, sino que ellos mismos están siendo engañados. Pero aquí está el contraste del siervo de Dios, a quien las Escrituras lo han hecho sabio. Sabio. Si hay algo que hará que nuestra vida contraste con los insensatos, con los torpes, es que conocemos y vivimos la palabra de Dios. Sí, porque si nosotros conocemos la Biblia, pero no permitimos que su verdad, que sus enseñanzas nos penetren, nos transformen, entonces no habrá diferencia entre usted que conoce la Biblia y un inconverso, impío, hijo del diablo que no conoce la Biblia. No habrá diferencia, porque la conducta será igual de insensata. Pero ¿qué hacía diferente a Timoteo con respecto a los insensatos y engañadores que estaban siendo engañados en esa comunidad paulina? ¿Qué hacía la diferencia? La palabra. La palabra de Dios. La palabra nos hará sabios. Amén. Nos dará sabiduría. Porque la Biblia, aunque un libro antiguo, sin embargo siempre actual, porque es la palabra de un Dios que no cambia. Dicen amén. Es la palabra de un Dios que no cambia. Y aun cuando antigua, siempre actual. Siempre nos sigue hablando. Siempre nos sigue interpelando, siempre nos sigue desafiando, siempre nos sigue enseñando. Y cuando nosotros nos sometemos a sus dictámenes, es cuando nos convertimos en personas sabias. Y aquí dice, con lo cual estoy terminando, las Escrituras le está diciendo el hombre de Dios: te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las Escrituras apuntan a una sola persona: Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apuntan a una sola persona: Cristo. Cristo es el centro. Cristo es
el centro. Y fíjese lo que está diciendo. Cuando aquí habla de las Sagradas Escrituras, una frase, por cierto, que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, excepto en la carta segunda de Timoteo, se está refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento, se está refiriendo a los escritos del Antiguo Pacto, porque todavía en este momento no se habían definido los libros que formarían parte del canon del Nuevo Testamento. Esa definición vendría muchas décadas después, mucho tiempo después. Entonces, cuando aquí habla de las Sagradas Escrituras, se está refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero ahora que nosotros ya tenemos definido el canon del Nuevo Testamento, entonces incluimos también los 27 libros del Nuevo Testamento que nos pueden hacer sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el fin de la Biblia. ¿Me escucha? El fin de la Biblia es hacerle sabio. El fin de la Biblia es conducirlo a Cristo. Usted que nos está oyendo a través de la radio, el fin de la Biblia es que usted conozca a Cristo. Usted que nos está viendo a través de la televisión, el fin de la Biblia es que usted sea salvo por medio de la fe en Jesucristo. Eso es la salvación por medio de Cristo. Así que Dios nos ayuda, hermanos, a persistir en lo que hemos aprendido, a ser ejemplo de los demás, a aprovechar el ejemplo de los demás y también conocer la palabra para poder vencer el error y convertirnos en personas sabias en la medida en que nosotros nos entreguemos a las enseñanzas de la palabra. Vamos a orar en esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Tu palabra es maravillosa y nos enseña el camino de la vida, nos enseña a ser sabios, nos conduce a Cristo. Gracias, Dios, que ese propósito al darnos tu palabra sea una realidad en cada uno de nosotros, Dios. Mientras todos estamos en oración, yo quiero aprovechar este momento para invitar a cualquier persona que quiere darle su vida a Jesús por primera vez. Si esta noche hubiese alguien que quiere darle su vida a Jesús por primera vez, yo le pido que levante su mano ahí donde está. El pueblo de Dios está orando, está en contacto con el Señor, está hablando con el Señor. Así que si hay alguna persona que le da su vida a Jesús, gloria al Señor. Aquí viene un niño que le da su vida al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si hubiese alguien más que le da la vida a Jesús por primera vez, aquí viene una vida también. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Esta invitación está abierta para usted que no le ha entregado su vida a Cristo. El objetivo de la palabra es conducirlo hacia Cristo, porque llegados a Cristo somos salvos. Así que le invito en esta noche para que usted venga al Señor, para que tenga esa experiencia de salvación. Mientras continúo el llamado a los que nunca le han dado la vida a Cristo, invito también a los que se quieren reconciliar. Es decir, aquellas personas que conocieron la palabra, que han conocido la palabra, pero que se apartaron.
fueron engañados, fueron confundidos, algún mal ejemplo les afectó de tal manera que dejaron de perseverar. Levante su mano si hubiese alguien que le da su vida a Jesús por primera vez o se reconcilia con el Señor. Si el Espíritu Santo está tocando su corazón hoy, venga y entréguese a Él. Aleluya. Mientras el llamado está abierto en este local, me dirijo a usted que nos está viendo a través de la televisión. Como veíamos en la parte final de este sermón, el propósito de la Biblia es que usted conozca a Jesús. Las Sagradas Escrituras nos hacen sabio y nos conducen a la salvación que es en Cristo Jesús. Si usted encendió la televisión esta noche, no es por casualidad. Es que Dios le ama y quiere salvarle. Y la manera de ser salvo es creyendo en Cristo, es confesando los pecados y creyendo en Jesús. Reconozca sus pecados y entréguese a Jesús hoy. Gloria al Señor. Si no hay nadie más, vamos a orar en esta hora por estas vidas que están acá al frente. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por estas vidas, por estos dos niños también, Señor, que son un ejemplo claro de lo que esta noche, Señor, enseñamos. Ponemos en tus manos estas vidas y te pedimos, Señor, que perdones sus pecados. Te pedimos, Señor, que la sangre que tú derramaste en el Gólgota les limpie de todo pecado y de toda maldad. Señor, séllales con tu Espíritu Santo y que la obra, Señor, que tú empiezas ahora, la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Puestos de pie, la congregación le da la bienvenida.